Hola, Dios les bendiga. Bueno, un saludo para todos en esta nueva oportunidad. Me alegra muchísimo saber que están por aquí. He visto algunos comentarios de ustedes, he leído todas las opiniones que me han dejado y me alegra enormemente saber que están interesados en aprender cada día más de esta hermosa palabra. La verdad que sus comentarios me animan a seguir haciendo estos videos, estas enseñanzas, y seguramente las que vienen van a ser también de mucha bendición para ustedes. No se vayan a perder este capítulo número 5, porque tiene cosas muy importantes. Mientras estudiaba, mientras analizaba el Salmo, mientras oraba y pedía a Dios dirección para poder traer la interpretación como debe de ser, me di cuenta de que es un Salmo muy cercano a nosotros. Son palabras que realmente, mientras escribieron, seguramente el salmista no se alcanzó a imaginar el gran impacto que tendrían estas palabras, porque hoy tienen una importancia en nuestra vida. Son cosas que nos ocurren a diario, que nos suceden a diario, pero a pesar de todo eso, tenemos la confianza absoluta de que Dios siempre nos va a ayudar. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar entonces con este Salmo capítulo número 5. Este Salmo lleva por título Plegaria pidiendo protección. Desde allí ya tenemos que entender que es una plegaria, es una oración donde el salmista está diciendo: Señor, protégeme, Señor, ayúdame, tengo una adversidad, tengo un momento difícil, estoy atravesando una prueba. El subtítulo del Salmo dice: al músico principal sobre Nehilot. Ese músico principal, ya sabemos, en el capítulo 4 les explicaba que posiblemente era un levita encargado de la alabanza en el templo. Entonces el Salmo iba dirigido a él para que él lo pudiera entonar en medio de la reunión. ¿Y por qué dice sobre Nehilot? ¿Qué es ese Nehilot? Ese Nehilot es un instrumento de viento de la época. Una flauta, una zampoña, bueno, algún otro tipo de instrumento de viento era utilizado. Mientras se recitaba el Salmo, se debía ir tocando ese instrumento. Se dice que es un Salmo de David, aunque algunos comentaristas no le dan la autoría a David. Se deja como más bien algo de incertidumbre. Se dice que posiblemente no fue David el que lo escribió. Bueno, ya ustedes tal vez desde sus hogares, mientras lo leen, le darán la autoría. Ustedes dirán si es de David o no es de David. Eso lo dejo en esta hora a consideración. Analicemos entonces el bloque, el Salmo. Aquí el Salmo empieza, pues en mi Biblia empieza en la parte de abajo, así que mientras voy leyendo, ahora voy a correr un poco más la Biblia. Este Salmo lo podemos dividir en 5 estrofas. Ustedes han visto que yo normalmente cuando analizo los salmos siempre la divido en estrofas. Igualmente pasa en este Salmo, 5 estrofas. ¿Desde dónde arranca la primera estrofa? La primera estrofa, a la cual vamos a llamar El Señor escucha mis palabras, va del versículo 1, hacemos el corchete, al versículo 3, por acá arriba. Esa es la primera estrofa. La segunda estrofa va del versículo 4 al versículo 6. A esa estrofa le vamos a llamar El futuro de los insensatos, del 4 al 6, por aquí. Tranquilos que ahora muevo la Biblia para que miremos. La tercera estrofa va del versículo 7 al versículo 8, y a esa estrofa le vamos a poner por nombre El Señor me guía en su justicia. Ahora vamos de la cuarta estrofa, del versículo 9 al versículo 10. Esta recibe por nombre El castigo de los mentirosos. Y la última estrofa, allí ustedes alcanzan a mirar, va del versículo 11 al versículo 12. En mi Biblia pues tendría que saltar la hoja, entonces ahora la pasamos. Esa estrofa lleva por título La alegría de los que confían en Dios. Ahora sí, vamos entonces a analizar el primer texto de esas estrofas. Bueno, voy a poner el lápiz por aquí, a este lado. En esta oportunidad me he conseguido este marcador fucsia. No es mío, este lo tomé prestado de la biblioteca de mi amada esposa, pero el mío es este verde. Entonces voy a estar alternando entre los dos colores. Ahora sí, vamos a leer. Primer texto dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. La oración comienza con una petición de ese salmista, es un clamor intenso. Escucha ¿quién? Oh Jehová, mis palabras, y considera mi gemir. Vamos a subrayar la palabra gemir. ¿Qué es un gemir? Según el diccionario, un gemir viene siendo un susurro. Y la pregunta aquí sería: ¿y qué es un susurro? Un susurro simplemente es un ruido que se hace de manera suave, que produce una persona al hablar con una voz muy baja. Eso es un susurro, cuando intentamos de pronto que los otros no nos escuchen, que no
entiendan lo que estamos hablando. Entonces lo que hacemos normalmente es hablar un poco más bajo. La pregunta aquí en este salmo sería: ¿por qué el salmista está susurrando? ¿Por qué no dice las palabras vehementemente? ¿Por qué no las expresa con todo la actitud del corazón? ¿Por qué no deja salir su voz fuerte? Sino que aquí es un susurro. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el salmista dice: Señor, considera mi susurro, o está atento a mi susurro? Seguramente el dolor era tan intenso, era tan fuerte el dolor que estaba experimentando el salmista, que las palabras no podían salir de su boca. No se sentía capaz ni siquiera de hablar, no se sentía capaz ni siquiera de expresarlo. Es lo mismo que nos sucede a nosotros cuando estamos en una situación de intenso dolor. No sé si a usted le ha pasado que por momentos quiere decir algo, pero es tan fuerte el dolor que siente que no le salen las palabras. Y si no salen las palabras, entonces sale un susurro, o un gemir, un lloro, un lamento, ¿verdad? Eso es lo que le está pasando aquí. Está tan acongojado, está tan afligido que no puede producir las palabras como normalmente las debe de decir. Solo puede hablar ¿qué? El lamento, pueden hablar solamente sus lágrimas. Y sigue diciendo: atiende a mi clamor, o ese atiende está atento a la voz de mi clamor. Aquí en la parte del versículo 2 lo dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, ¿y qué? Y Dios mío. Eso lo deja claro el salmista. No solamente es su Rey, sino que es Rey mío y Dios mío. La confianza del salmista está en que Dios le puede escuchar, pues él reconoce a este Dios como su Rey. Y desde la perspectiva del salmista, desde la óptica del salmista, el Señor se revela como un Dios cercano. No olviden esto. Es un Dios cercano y es un Dios confiable. Es un Dios que proporciona la fortaleza necesaria para mantener en nosotros la confianza, para mantener la esperanza en cualquier tipo de situación difícil. Cuando Él habla de mi Rey y mi Dios, entonces está hablando, está mostrando que el Señor no es un monarca distante, no es un rey indiferente ante las tribulaciones de su pueblo. Él es un Dios completamente cercano. No olviden, Dios escucha la oración de sus hijos. Dios está atento al clamor de su pueblo. Aunque mucha gente diga que no, aunque algunos hayan dicho que Dios nos creó y abandonó a su creación, Él no ha abandonado a su creación. Él sigue sosteniendo a su creación. Muy bien, vamos a pasar al versículo 3, así que me perdonan, voy a bajar un poco la Biblia para que ustedes puedan entonces leer. Ahora sí, aquí está. Versículo 3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, ¿cierto? De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Vamos a ponerle mucho cuidado a este salmo, a este versículo. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La referencia acerca de la oración en la mañana, o cuando él dice de mañana me presentaré, está indicando la urgencia, está diciendo que es urgente su clamor. Ese de mañana es desde la madrugada, cuando el sol todavía ni siquiera ha salido, porque no ha conciliado el sueño, seguramente no ha podido dormir. Y si no ha podido dormir, no ha podido descansar, entonces se levanta muy temprano y comienza a hablar con el Señor, como nos pasa a nosotros. Por momentos hemos estado en noches donde no conciliamos el sueño, no podemos descansar, no podemos dormir tranquilos. Entonces nos ubicamos en nuestro lugar de oración, nos arrodillamos, hablamos con Dios, le pedimos al Señor y estamos allí hablando con Él. Es seguramente entonces lo mismo que al salmista le está ocurriendo aquí en este versículo 3. Y la última palabra dice: y esperaré. Esta palabra esperaré viene de una palabra hebrea. ¿Será que la pongo por aquí? Bueno, aquí en el video se las voy a poner, por aquí van a ver. Esa palabra hebrea es safá, empieza con T. Safá y tilde en la A, que traducido es observar, aguardar, ser una atalaya o vigilar. Cuando él dice esperaré, es que voy a estar atento, voy a estar aguardando, voy a estar vigilando. No me voy a quedar dormido, no, voy a estar muy pendiente de que venga la respuesta. No me voy a quedar dormido, como decimos nosotros, en los laureles. Qué bueno saber eso, que cuando Dios habla, que cuando Dios promete, que cuando Dios nos dice, nosotros debemos aprender a esperar, pero un esperar vigilantes,
No un esperar allí como entre dormidos, no, sino un esperar vigilantes de que la respuesta de Él viene. Muy bien, ahora vamos a pasar entonces a la segunda estrofa, y esta sí la rayo aquí ya. Aquí ya les había hecho el corchete, ¿recuerdan? Pero yo lo voy a pintar aquí para que se vea más bonito. Ahí acabo entonces de pintar la segunda estrofa, y comienza diciendo el salmista: porque tú no eres un Dios que se complace ¿en qué? En la maldad. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. En este primer versículo de esta estrofa, el salmista deja claro que Dios no se complace o no se deleita en la maldad de los hombres. Por más que los hombres quieran hacer ver a Dios como un Dios complaciente con el pecado, eso es totalmente falso. No hay un punto medio en Dios cuando se habla de la maldad de los hombres, no. Dios no es complaciente con el pecado. Que la gente lo quiera ver así, que hoy con toda esta cultura humanista de que Dios es solo amor, Dios es solo paz, pero el pecado parece como que Dios ya como si lo omitiera, como si Dios se hiciera la vista gorda para no ver el pecado de los hombres. Eso no es cierto. Dios sigue mirando la maldad de los hombres, claro que sí. De hecho, el sacrificio en la cruz fue precisamente por eso, para que todo ese pecado, toda esa carga de pecado, el Señor Jesucristo la llevó en su propio cuerpo y recibió el castigo. Ese castigo de la paz fue sobre Él, dice el profeta Isaías. Y entonces recibe ese castigo para que usted y yo pudiésemos hoy ser salvos a través del sacrificio y recibir el perdón de nuestros pecados. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Ese malo que no habitará junto a ti, ese es alguien que es imposible que pueda resistirse frente a la santidad y la presencia de Dios. No puede vivir bajo el mismo techo de la santidad de Dios. Es imposible. No se puede estar en Dios y a la vez estar en el pecado. O se es de Dios o se está en el pecado. Pero no pueden estar las dos. No hay un punto medio donde las dos como que tengan esa relación para decir vamos a vivir juntas. No se puede. Son como el agua y el aceite. Así más o menos es el ejemplo. El pecado está a un lado y la santidad de Dios está en el otro extremo. El versículo 5, ahí es donde yo quería entrar a dejarles una muy bonita reflexión de esto. Aunque todo el Salmo es una reflexión, obviamente, pero mientras analizaba el Salmo me impactaba muchísimo esta palabra. Los insensatos. Vamos a subrayar con el marcador de mi amada esposa. Los insensatos. Ahí lo acabo de subrayar. La pregunta es, ¿quiénes son los insensatos? ¿Qué es un insensato? Según el diccionario, un insensato es una persona que no tiene sensatez. Así lo define el diccionario. Es una persona que no tiene sensatez, o sea, que muestra imprudencia, inmadurez en los actos que hace. Pero en el caso bíblico, en este caso el insensato desde su significado original en el hebreo, que es una palabra que se traduce como halal, de donde también viene mucho el tema de la alabanza, es muy importante entender esto. Ese halal que se muestra aquí en el insensato es el que quiere hacer un espectáculo, es el que quiere alardear, es el arrogante, el que se quiere gloriar, el que se jacta, el que quiere brillar, el que quiere resplandecer, el que se elogia. Ese es el insensato, ese que todo el tiempo se echa flores, ese que dice es que yo soy el mejor, como yo no hay otro, yo soy la más hermosa, yo soy el más inteligente, yo tengo más habilidades, yo tengo esto, tengo lo otro. O sea, ese es el insensato. ¿Y qué pasa con ese insensato? No estarán delante de tus ojos, no podrán estar delante de tus ojos. Eso se traduce como que no serán agradables de ver o de mirar. ¿Cómo ponemos nosotros el rostro cuando vemos algo que no nos gusta? La expresión facial lo dice todo, ¿verdad? Cuando usted ve algo que no le gusta, inmediatamente frunce su ceño, pone la cara así como un poco arrugada y demuestra el desagrado. Entonces, cuando el salmista dice que no estarán delante de tus ojos, está hablando de que son poco agradables a tu vista estos insensatos que todo el tiempo se están alardeando y echándose flores. Pasemos a la parte B del versículo 5. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborrecer, pues ya sabemos que es como un sentimiento como de detestar, como que él detesta a esos que hacen iniquidad. ¿Quiénes son los que hacen iniquidad? Los que hacen
son los que maquinan o piensan en hacer lo malo. Los que hacen iniquidad son los que causan adversidad, los que causan aflicción, los que causan injusticia, los que traen luto, los perversos. Esos son los que hacen iniquidad. El versículo 6 dice: destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Póngamele mucho cuidado a este pasaje. Lo voy a poner en resaltador en verde para que quede un poquito más vivo. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Destruirás es simplemente que van a desaparecer, o desvaneces, o esparces, o desapareces al que habla mentira. ¿Por qué desvanece al que habla mentira? ¿Usted ha oído alguna vez una frase que dice que más fácil cae un mentiroso que un cojo? ¿Por qué entonces dice el Salmo que él destruye a los que hablan mentira o los desvanece? Porque todo aquel que habla mentira, tarde o temprano, va a ser, como se dice por allí, pillado en la mentira. Las mentiras no tienen la capacidad de sostenerse. No hay una base sólida para el que dice mentira. No existe eso. Por más que el hombre intente engañarse y decir, no, se puede hacer una familia con mentiras, se puede crear un liderazgo con mentiras, se puede crear esto a base de mentiras, tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. La Biblia dice que la verdad brotará de la tierra, porque la verdad siempre saldrá a la luz. Entonces lo que dice aquí el salmista es: destruirás o desvanecerás a los que hablan mentira. Esos rápidamente van a ser descubiertos en su mentira. ¿Cómo vamos hasta aquí? Me parece que vamos bien, ¿verdad? Antes de seguir, por favor, suscríbanse a mi canal. No dejen pasar la oportunidad de dejarme por aquí un comentario, un like y suscribirse. Es muy importante que se suscriban para que les sigan llegando todas las enseñanzas que damos los días viernes. Los viernes estamos subiendo todo este contenido para que usted esté muy atento. Tipo 4 de la tarde, hora Colombia, estoy por acá subiendo los videos y se van a ir a estudiar y analizar los salmos. Muy bien, sigamos. Dice el siguiente pasaje en la parte B del versículo 6, al hombre sanguinario. ¿Quién es el hombre sanguinario? Literalmente un hombre sanguinario es el que derrama sangre, el asesino. Pero también es el que apaga la voz de alguien, porque el asesino lo que hace es apagar la voz de una persona, ¿verdad? En este caso sería el que hace callar, el que hace enmudecer, o el que hace detener, o el que hace morir algo o a alguien. Existen muchas personas que se comportan de esta manera, como sanguinarios, porque sus palabras no producen vida, todo lo contrario, traen destrucción, no edifican, ellos destruyen. Cuando oyen a otros hablar de sus sueños, sus anhelos, sus propósitos, inmediatamente estos aparecen para decir ¿qué? No, eso no se puede hacer, eso no se puede lograr. Esos son los sanguinarios, porque buscan destruir todo signo de vida. Alguien se quiere casar y inmediatamente aparecen los sanguinarios para decir, no te cases, te va a ir mal. El matrimonio al que no mata lo desfigura. Esos son los sanguinarios, los que todo el tiempo están buscando cómo destruir al otro. Al hombre sanguinario y engañador, porque no solamente es sanguinario, sino que es engañador. ¿Qué pasará con ese engañador? Pues el mismo texto dice, y al engañador abominará Jehová. El engañador es el traicionero, el fraudulento, el hombre que se gana o la mujer que se gana nuestra confianza como Judas, y que es capaz de meter su mano en el mismo plato con nosotros. Es increíble, mis queridos hermanos, oyentes y amigos, los que me vean, es increíble, pero muchas veces el engaño viene de personas muy cercanas a nosotros, personas que se ganaron nuestra confianza para después romper nuestro corazón con el engaño. ¿Alguna vez te han engañado? Si eso te ha pasado, déjame un comentario, escríbeme por aquí, quiero leer tu historia, si alguna vez te ha sucedido. Déjame tu comentario y voy a estar leyendo. Tranquilo, tranquila mi hermana, que a ese engañador, si no se arrepiente, el Señor tarde o temprano le tendrá su recompensa. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente estrofa, que es la estrofa número 3. Esa siguiente estrofa arranca desde el versículo 7. Esta vez lo vamos a hacer, perdóneme por ahí que me cayó el lápiz. Desde el versículo 7 lo vamos a hacer con el otro resaltador de mi amada esposa. Versículo 7 al versículo 8. ¿Qué dice? La estrofa se titula El Señor me guía en su justicia. Mas yo por la abundancia de tu misericordia. Vamos a empezar hasta ahí. Mas yo por la abundancia de tu misericordia. Aquí ya vuelve otra vez el salmista a hablar en primera persona. Ya no está hablando tanto de los insensatos, de los
mentirosos, no, sino que vuelve y cambia el contraste. Es como saltando, ¿no? De los malos a Él, de los malos a Él, y así se la pasa. Mayor por la abundancia de tu misericordia. Por la abundancia sería por la grandeza. ¿Y la grandeza de qué? De la misericordia. La palabra misericordia viene de una palabra en latín que se traduce como, o más bien, combina dos palabras. La primera es miseri, que sería miseria, y cordia, que sería corazón. Entonces, en otras palabras, simplemente cuando se habla de misericordia, estamos hablando de un corazón alineado con aquellos en situación de miseria. Eso es misericordia, un corazón alineado con aquellos en situación de miseria. Por la abundancia de tu misericordia entraré. ¿Y dónde vamos a entrar? Entraremos a su casa. Entraré a tu casa. Ese entrar a tu casa es voy a buscar un refugio. ¿Y por qué se busca un refugio? Porque es un necesitado, es alguien que busca un lugar donde pasar tal vez la noche, donde pasar la adversidad, donde pasar la tormenta, donde pasar el frío de la noche. Busca un albergue. No sé si recordamos o recuerdan ustedes la historia de el rico y Lázaro, en donde el rico, según el texto allí en el Evangelio de Lucas, no hizo misericordia con el mendigo, ese mendigo que estaba en la puerta de su casa, deseando que algún día lo hicieran pasar a la fiesta, para él poder comer y saciar su hambre. Allí vemos un rico inmisericordia, pero en el caso de este salmo no encontramos un rico inmisericordia, no. Allí vemos que el ser más rico de todo el universo tiene misericordia de nosotros los desvalidos. A Él sea la gloria, la honra y toda la alabanza. Entraré a tu casa. ¿Y qué va a hacer en su casa? Adoraré. Adoraré es, me postraré, voy a hacer un culto, me voy a humillar delante de ti. Esa es la actitud de un verdadero adorador. La humillación delante de nuestro Dios, el bajarnos de nuestro pedestal y reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo esto, absolutamente todo, se lo debemos al único Dios verdadero. Y dice que Él va a adorar hacia su santo templo. Aquí pongan mucho cuidado lo que les voy a decir. Para ese entonces figuraba el templo como un lugar establecido, como un lugar físico, la morada de Dios, el lugar donde los hombres se encontraban con Dios. Entonces, cuando Él dice adorar hacia el santo templo, lo que está revelando es una costumbre antigua de los judíos de la diáspora, de hacer oraciones o de cumplir sus responsabilidades religiosas, orientados, colocando sus manos ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Los que están esparcidos, los que salieron de Jerusalén, los que están lejos de su territorio, cuando están orando, ellos levantan sus manos dirigiéndose hacia Jerusalén. Si de pronto no les queda muy claro, recordemos la historia de Daniel. Daniel está en Babilonia y hay una orden de que no puede adorar a su Dios, no se puede adorar, no se puede exaltar, ningún otro puede adorar al Dios en el que creen, sino solamente en esa divinidad de ellos, de los de Babilonia. Y si no, pues entonces tienen que enfrentar la muerte, tienen que ir a un foso lleno de leones hambrientos para que estos se los devoren. ¿Y qué hace Daniel? Daniel no tiene en cuenta esa amenaza, sino que él abre las ventanas todos los días, muy temprano en la mañana, en la tarde y en la noche, abre las ventanas de su casa y dirige sus manos pone sus manos como en dirección hacia Jerusalén y hace la oración que continuamente todos los días realizaba. Por eso el salmista dice que él adorará hacia su santo templo en tu temor. En tu temor es con reverencia, más que con miedo, es con reverencia, con respeto. Así es como ellos debían orar, con reverencia y con mucho, pero mucho respeto. Algo interesante del versículo 7 con respecto al templo es que para ellos el templo era un lugar físico donde se creía pues que la presencia de Dios moraba. Pero hoy para nosotros el templo ya no es un lugar físico. Nosotros no creemos que el templo sean las cuatro paredes del lugar o del recinto donde nos reunimos, aunque muchas veces decimos que ese es el templo, pero en realidad no lo es. Porque el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 6, versículo 19, él dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Eso es lo que dice Pablo en la primera carta, capítulo 6, versículo 19. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. No lo olviden, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora pasemos al versículo 8.
Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Guíame. Él está pidiendo ¿qué? Que el Señor conduzca su vida, que lo pastoree, que lo lleve. ¿Y que lo guíe en qué? En justicia. Guíame en tu justicia a causa de mis enemigos. Esa justicia es guíame en la senda de la rectitud. Guíame en el camino derecho. Guíame en lo justo. Porque mis enemigos son torcidos. Pero yo no quiero andar por caminos torcidos. Yo quiero andar por el camino de la justicia. Y ese es el camino por el que el salmista siempre desea caminar y por el que nosotros también debemos caminar. Nosotros no debemos de ser cristianos torcidos, perdónenme la palabra suena un poco fuerte, ¿verdad? Pero Dios no nos ha llamado a ser cristianos torcidos, Dios nos llamó a ser cristianos rectos. Vamos a subir un poco más la Biblia para que entremos a mirar la parte B del versículo 8 dice, endereza delante de mí tu camino. La petición del salmista es endereza delante de mí, una forma como figurada de pedirle a Dios que le ayude y que le permita enfrentar las dificultades de la vida con sabiduría y con autoridad. No le pide al Señor que lo saque del camino, no. Ustedes leen, Él no está diciendo sácame de esta prueba, sácame de este camino, no. Él no le pide eso. Tampoco le está pidiendo que evite las adversidades de la vida, no. Sino que lo prepare, que le dé la capacidad de estar listo, que prepare el sendero y que le ayude a él transitar la vida con valor y con firmeza. Así es como debemos de orar. Señor, ayúdame a enfrentar y dame fortaleza, dame la capacidad de sostenerme frente a esta prueba o frente a esta situación difícil que estoy atravesando. Ahora vamos a pasar a la siguiente estrofa, que es la estrofa número 4, del versículo 9 al versículo 10. Recuerden rayar la Biblia, mis muchachos, no lo olviden. Es muy importante hacerlo para que les quede ya marcada. Del versículo 9 al versículo 10. Esta estrofa se titula El castigo de los mentirosos. Empieza diciendo el salmista, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Si ven, el contraste volvió a notarse. Aquí estaba hablando él, pero luego pasa nuevamente a hablar de los enemigos. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. No hablan con verdad. Eso de no hay sinceridad es que no hay verdad en ellos. La boca de ellos comunica solo mentiras y falsedades. Solo hay mentiras, solo hay cosas que no son ciertas en la boca de los mentirosos. Y dice él, sus entrañas son maldad. O sea, desde su interior solamente se producen cosas malas. Su interior, lo que se anida en lo más profundo de su ser, está completamente lleno de maldad. Así es la vida del mentiroso. Los mentirosos tienen el interior lleno de maldad. Hay un pasaje que dice, porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, mas el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la ¿qué? Habla la boca. Es muy parecido a lo que dice entonces el salmista. Sepulcro abierto es su garganta. Esta frase es muy fuerte, sepulcro abierto. Si se habla de que sepulcro abierto es su garganta, preguntémonos entonces quién habita en los sepulcros. ¿Quién está en el sepulcro, el vivo o el muerto? Muy bien, el muerto. Y si está muerto en el sepulcro, ¿cómo está? Está en un estado de ¿qué? De descomposición. Entonces, en otras palabras, desde el interior de ellos solamente brota la muerte. Y no solamente dice que es un sepulcro, sino que ese sepulcro está abierto. Y yo creo que no hay nada más, más desagradable que encontrar una tumba o un sepulcro abierto. Una persona que quizá ya le hayan enterrado, la hayan sepultado y lleve apenas unos cuantos días. El olor que se desprende, me imagino, debe ser insoportable. Pero eso es lo que él dice, que esos mentirosos tienen la boca así, abierta para decir mentiras, y son como sepulcros, y entonces cada que hablan, ¿qué sale y qué brota de ellos? Yo creo que se percibe como un olor a descomposición, se percibe un olor fétido, maluco, horrible. Es algo que es desagradable, que no se puede uno como contener frente a estas cosas que puedan estar hablando. Por eso él dice que tiene la boca abierta, su sepulcro está abierto. Y con su lengua hablan lisonjas. ¿Qué significa la palabra lisonjas? La palabra lisonjas son palabras suaves como a manera de adulación.
pero que en realidad ellos están pensando otra cosa. Como el que, por ejemplo, como el que está delante de nosotros y muchas veces nos dice, yo te quiero, tú eres mi mejor amigo, eres especial, pero cuando ya le damos la espalda, inmediatamente dice, uy, cómo me cae de mal, si supiera cómo me cae de mal. Ese es un lisonjero, porque habla cosas bonitas aparentemente, pero por detrás está clavando, como decimos nosotros, eso. No lo digo porque de pronto me censura por aquí YouTube. Muy bien, versículo 10. Castígalos, oh Dios. Eso es lo que él pide, Señor, castígalos, que caigan por sus mismos consejos. Esta expresión, castígalos y que caigan por sus mismos consejos, ante esas actitudes de ellos, el salmista pues está reclamando simplemente el juicio divino. Está diciendo, Señor, dales su merecido por sus intrigas. Cuando dice caigan por sus mismos consejos, es por intrigosos, porque mantienen haciendo intrigas, por sus transgresiones, por sus rebeliones. Hazlos pagar por lo que me han hecho. Esa es una oración que responde a lo más profundo de los sentimientos del salmista, porque se sintió perseguido y entonces deja salir como esa humanidad. Es un poco fuerte, ¿verdad? No sé si alguna vez usted ha orado de esta manera pidiendo, Señor, trae juicio sobre esos que me han hecho agravio, sobre los que me han hecho el mal. No sé, puede que sí, puede que no lo haya hecho. Sigamos, ya vamos a terminar. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. Por la multitud de sus faltas, apártalos, deséchalos. Colócalos lejos de ti, Señor, porque se rebelaron, dice ahí al final de ese pasaje, versículo 10, porque se rebelaron contra ti. Échalos fuera porque son unos rebeldes, no quieren escuchar, no quieren oír. Versículo 11 ya es la otra estrofa. Volvamos otra vez a usar el marcador de mi amada esposa. Sumo un poco más la Biblia. Ahí está bien. Aquí voy a rayar. Y la parte de atrás, ahora la volteo. ¿Y qué dice entonces el versículo 11? Pero alégrense todos los que en ti confían. Aquí ya cambia otra vez el sentimiento como de ira, de enojo. Él vuelve como a respirar, como a decir, respiramos, tranquilos, calmados. Pero alégrense. La palabra final del Salmo es de contentamiento, es de optimismo. Que se alegren las personas que confíen en el Señor. Pues Dios se ha encargado de defenderlos, Dios se ha encargado de protegerlos, de estar siempre para ellos. Alégrense, regocíjense, gócense, los que en ti confían, los que esperamos en ti. Alegrémonos en el Señor, yo no sé cuántos de los que están viendo este video confiamos todavía en el Señor. Si alguno todavía confía en Dios, déjeme por ahí un comentario y diga, amén, yo confío en Dios. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Esto de den voces es canten para siempre o continuamente, tengan canción en su boca. Canten con alegría porque Dios los está defendiendo, Dios está protegiendo de su familia. Esa enfermedad que usted está atravesando, Dios tiene poder para sanarlo. Ese momento difícil económico, Dios lo va a socorrer en su angustia. Esa necesidad espiritual de Dios, Dios también va a hacer algo en esa necesidad. Él lo defiende a usted. No crea que está solo, mi hermano, mi amigo, mi hermana. Dios no lo ha dejado solo y no la va a dejar sola. Él estará siempre para nosotros. En ti se regocijen los que aman tu nombre. ¿Cuántos amamos ese nombre? Yo sí. Que nos alegremos los que amamos ese nombre. Bueno, y ya llegamos entonces a la parte final. Ay, perdón, voy a correrle un poco aquí. Disculpan. La parte final, que es, bueno, vamos a poner por aquí con el marcador. Aquí está la parte final. Y bien. Porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como un escudo nos rodearás de tu favor. Así termina el Salmo. Después de estar en aflicción, en angustia, en desesperación, él termina diciendo, porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás. Eso es lo que ha pasado con nosotros. Él a nosotros nos ha bendecido. La palabra aquí en bendición o bendecir viene de la palabra traducida como Barak, de donde precisamente se desprende el nombre de la agrupación musical Barak. Y ese Barak es que Él bendice con abundancia. Cuando Dios da, Él no da con escasez como damos nosotros, no como hacemos nosotros. Cuando Dios bendice, Él bendice con abundancia. Como un escudo lo rodearás. Él pone un cerco de protección, que también lo dice el Salmo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen
y los defiende. Y ya a manera de conclusión podemos decir que aunque la vida se viva en medio de contradicciones y de esperanzas, como lo muestra el Salmo, en medio de persecuciones y bendiciones, en medio de problemas y expectativas, en medio de conflictos y posibilidades, la gente justa, nosotros los justos, damos voces de júbilo, cantamos, alabamos y nos regocijamos en la seguridad que nos brinda el Señor. La maldad no tiene la última palabra en la vida. La injusticia no es el destino final de los fieles, porque al final de todo Dios sigue siendo Dios, pues Él tiene el control de nuestra historia y de la humanidad. Así que he terminado entonces con esta reflexión, con esta enseñanza. Espero que les haya servido, que Dios me los bendiga, me los guarde y como siempre se los digo, no olviden suscribirse a este canal. Déjenme en un comentario por acá abajo, escríbanme en algo con respecto al libro de los Salmos, a este Salmo capítulo número 5 y nos vemos entonces en otra oportunidad. Chao, chao.